La sala del tribunal estaba impregnada con una atmósfera densa, como si el aire estuviera atrapado, esperando el primer movimiento. Los papeles se movían suavemente, las sillas chirriaban con cada ajuste, y el murmullo bajo de abogados intercambiando estrategias se mezclaba con el ruido lejano de los oficiales de seguridad. En el centro de todo esto, la figura de Isabela Ruiz, la jueza de 50 años, dominaba el espacio. Su rostro mostraba los surcos de una vida dedicada a la ley, sus ojos claros y fríos observando desde lo alto del estrado. Había pasado 3 décadas en esa silla, y su autoridad era indiscutible, o eso pensaba. Aquel día, la corte no parecía estar preparada para lo que sucedería. Isabela se acomodó, colocando sus gafas en la punta de su nariz, mientras el acusado, Miguel Torres, un joven de 19 años, se mantenía de pie frente a ella. Era un chico de apariencia tranquila, vestido con un conjunto sencillo, pantalones oscuros y una camisa de botones. Sus manos, ligeramente temblorosas, pero firmes, sostenían los papeles del caso. Isabela lo miró con desdén. Otro joven negro con problemas, pensó. Había visto este tipo de casos una y otra vez. Acusaciones de resistencia a la autoridad, quizás una pequeña alteración del orden público. Nada relevante. Miguel levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de la jueza. No era la mirada desafiante que Isabela esperaba, sino una mirada que contenía algo más profundo. Algo que no podía identificar, pero que la inquietaba. Miguel no dijo nada, pero su postura, erguida, sugería que no era un simple joven más. El caso era sencillo: resistencia a la detención. Había sido arrestado por agentes de policía durante una manifestación, y según los informes, se había negado a obedecer las órdenes. Sin embargo, algo no encajaba. Mientras Isabela comenzaba a leer la acusación, Miguel sacó algo de su mochila. La corte se silenció instantáneamente. En sus manos, un pequeño maletín de cuero negro que abrió con calma. Los murmullos empezaron a crecer. ¿Qué tenía él en sus manos? Los ojos de todos seguían cada uno de sus movimientos. Dentro del maletín, Miguel dejó ver una cartera de abogado, una que nadie esperaba ver de un joven de su edad. En la mesa de defensa, la cartera brillaba bajo la luz del tribunal, con su logotipo plateado perfectamente visible. Todos en la sala contuvieron la respiración. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo un joven de 19 años tenía algo que solo los abogados experimentados poseían? Miguel miró a la jueza y, con voz firme pero tranquila, dijo: «Señoría, soy abogado licenciado». Isabela, sorprendida, dejó caer la mirada hacia el maletín. Luego volvió a mirarlo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No era un simple caso de resistencia. No era un joven más en la sala. La sala entera ahora estaba en silencio absoluto. El aire pesado, las respiraciones contenidas. Miguel Torres, un joven negro de 19 años, no era lo que Isabel esperaba. Y esa simple revelación estaba a punto de cambiarlo todo. La sala del tribunal estaba en un silencio casi palpable. Los murmullos que antes se filtraban a través del aire ahora se apagaron por completo. Todos los ojos estaban clavados en Miguel Torres, quien, con la calma de alguien que sabe lo que está haciendo, había dejado sobre la mesa una cartera de abogado. Isabela Ruiz, la jueza, no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque su rostro mantenía una expresión estoica, en su interior se desataba una batalla silenciosa. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo un joven de 19 años podría ser un abogado? Y lo más inquietante, ¿qué quería lograr mostrando esto justo ahora, en medio de su juicio? Miguel no se apresuró a explicar, dejando que el silencio fuera el que hablara por él. Con la mirada fija en la jueza, le permitió a Isabela procesar lo que acababa de ver. El tiempo parecía alargarse. La corte observaba, fascinada, mientras los murmullos comenzaban a surgir nuevamente. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo un joven tan joven había llegado a esa posición? ¿Por qué estaba ahí, en lugar de ser un acusado más? Finalmente, fue Miguel quien rompió el silencio. Su voz era firme y controlada, como si ya hubiera anticipado esta conversación. «Señoría, soy licenciado en Derecho. Me gradué de la Facultad de Derecho a los 18 años y pasé el examen de la barra a la primera. Estoy aquí como parte de una investigación». La sala quedó en completo silencio. Ni la jueza, ni los presentes en la corte, ni siquiera el fiscal, José Martínez, sabían cómo reaccionar. Isabela Ruiz, una mujer que se había ganado el respeto y el temor de todos en esa sala, se vio momentáneamente desconcertada. Su mirada se desvió hacia el maletín de Miguel y luego a sus propios papeles, como si esperara encontrar una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Pero no la había.
Miguel continuó, sin perder la compostura. Estoy trabajando para una organización que supervisa y denuncia irregularidades judiciales. Mi presencia aquí no es un accidente. Estoy aquí porque he estado investigando su comportamiento, señora jueza. En ese momento, la atmósfera de la sala cambió. Isabela intentó recuperar el control, pero su rostro reflejaba un desconcierto que no podía ocultar. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Cómo podía un joven con esa edad, con esa calma, estar allí desafiando la autoridad de alguien como ella? Miguel dejó su cartera de abogado sobre la mesa y se sentó de nuevo. No parecía estar esperando una reacción inmediata. Solo observaba. Con una seguridad que no se podía negar, estaba a punto de poner en marcha algo mucho más grande que un simple caso de resistencia. Isabela se sintió invadida por una extraña mezcla de frustración y curiosidad. Por primera vez en muchos años, algo la desconcertaba. Este joven no era lo que parecía. La sala del tribunal se llenó de una tensión palpable. Los ojos de todos estaban fijos en Miguel Torres, quien había desafiado la autoridad de la jueza Isabela Ruiz con una sola declaración. Era un abogado, y no uno cualquiera, sino un joven con una misión. La incredulidad de la jueza comenzó a mezclarse con una creciente sensación de amenaza. Había pasado años lidiando con casos complicados, pero nunca con algo como esto. ¿Cómo un joven tan aparentemente inexperto podía tener tanto poder en sus manos? Isabela intentó recuperar el control de la sala. Su voz sonó firme, pero el cansancio era evidente. ¿Qué pretende con esto, joven Torres?, preguntó con aire de superioridad, aunque su tono no tenía la misma seguridad de antes. Miguel la miró fijamente. No era un desafío en su mirada, sino una claridad absoluta. Sabía que las reglas del juego estaban por cambiar. Señoría, lo que pretendo es que se haga justicia. Miguel respondió sin vacilar, pero con una calma que parecía fuera de lugar. Isabela frunció el ceño, incómoda por su respuesta directa. La audiencia en la sala parecía contener la respiración. El fiscal, José Martínez, comenzó a mover nerviosamente los papeles en su escritorio, como si intentara encontrar algo que justificara lo que estaba sucediendo. Miguel continuó, sin perder el hilo de su argumento. Aquí está lo que quiero que vea, señora jueza. Con tranquilidad, sacó de su maletín un archivo y lo deslizó sobre la mesa hacia ella. El sonido del papel sobre la madera resonó en el aire tenso. Isabela levantó el archivo y lo abrió sin mucho entusiasmo, pero lo que encontró la hizo detenerse. Eran transcripciones de los vídeos de las cámaras corporales de los oficiales que lo habían arrestado. En esos vídeos, se podía ver claramente que Miguel no había hecho más que hacer una simple pregunta a los oficiales, una pregunta que ninguno de ellos había considerado importante. ¿Cuál es el cargo por el que me están arrestando? El silencio se apoderó de la sala. Isabela miró los papeles, y luego a Miguel. La incredulidad en su rostro se mezclaba con la incomodidad, mientras comenzaba a entender que la situación no era tan sencilla como había creído. ¿Eso es todo lo que tienes? Isabela intentó desafiarlo, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Miguel no se inmutó. «Eso es todo lo que necesito, señora jueza», respondió, y su tono de voz cambió ligeramente, volviéndose más firme. Lo que muestra este vídeo es que no hubo obstrucción, ni resistencia alguna. Solo estaba ejerciendo mi derecho a preguntar, y según la ley, eso no constituye un delito. A esa altura, la sala estaba completamente en silencio. José Martínez, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, levantó la mirada hacia el juez. La incomodidad de su rostro era evidente. Sabía que las palabras de Miguel tenían peso, y aunque quería intervenir, no podía refutar lo que estaba sucediendo. Isabela miró los documentos y luego a los presentes. La tensión en el aire era tan densa que casi podía sentirse. La mirada fija de Miguel no la dejaba escapar. Ella sabía que algo había cambiado. Este no era un caso cualquiera. No se trataba de un simple arresto. La joven autoridad que había disfrutado durante años ahora estaba bajo la lupa. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Esa era la pregunta que comenzaba a rondar en su mente. Miguel Torres acababa de poner en duda toda la estructura que Isabela había defendido durante su carrera. Y lo peor de todo era que no había forma de ignorarlo. La sala del tribunal estaba cargada de una presión insoportable. Isabela Ruiz sentía como su autoridad se desmoronaba lentamente. Había pasado años en esa silla, conociendo las reglas, creyendo que la justicia siempre estaba de su lado. Pero ahora, frente a ella, Miguel Torres, un joven de 19 años, desafiaba todo lo que ella pensaba saber sobre el sistema judicial. El maletín sobre la mesa, la carpeta de abogado,
los documentos que había presentado, todo apuntaba a algo mucho más grande que un simple caso de resistencia. Miguel no había terminado de sorprenderla aún. Después de mostrar las transcripciones del vídeo, sacó otra carpeta de su maletín. Esta vez, no era un documento cualquiera. Isabela la miró con cautela mientras Miguel comenzaba a hablar, su voz profunda y controlada. Señoría, lo que estoy presentando no es solo una defensa de mis acciones. Estoy exponiendo un patrón que usted misma ha mantenido durante años. Isabela frunció el ceño, pero no dijo nada. Miguel continuó, con la calma de quien ya sabe que está ganando la batalla. He revisado sus sentencias, señora Ruiz, y lo que he encontrado es preocupante. Hay una discrepancia racial sistemática en sus decisiones. El aire en la sala se volvió espeso. José Martínez miró a Miguel, luego a Isabela y de nuevo los papeles que Miguel había entregado. No dijo nada, pero su rostro reflejaba una incomodidad creciente. Nunca había imaginado que un joven negro, acusado de algo tan trivial como resistencia a la detención, fuera capaz de desmantelar años de precedentes judiciales con tal claridad. Miguel siguió hablando, sin perder la compostura. Las personas negras que han comparecido ante su tribunal han recibido sentencias mucho más duras que sus contrapartes blancas, incluso en casos con circunstancias similares. Los murmullos comenzaron a crecer en la sala. Algunos de los abogados presentes intercambiaron miradas, mientras los empleados del tribunal parecían perder la seguridad en sus posiciones. Isabela intentó mantener la calma, pero sabía que cada palabra de Miguel la estaba alcanzando. Con una precisión quirúrgica, Miguel desplegó más documentos. Cada página revelaba un nuevo caso, un nuevo patrón, sentencias más severas para personas de color, decisiones que carecían de justificación razonable. Al principio, Isabela pensó que era una coincidencia, que quizás los casos simplemente habían sido diferentes. Pero cuando Miguel mostró la cantidad de registros, comenzó a darse cuenta de que no podía ignorar lo que veía. El silencio en la sala era absoluto. Todos estaban esperando la reacción de Isabela. Esta vez, ella no podía justificar lo injustificable. Su rostro palideció ligeramente. La juiciosa, la experta, la que siempre había estado amando, ahora se encontraba frente a un espejo que reflejaba su propia hipocresía. Esto no tiene nada que ver con este caso. Intentó refutar, pero su voz ya no sonaba tan convincente como antes. Miguel no se detuvo. ¿No tiene nada que ver?, repitió, su voz baja, casi con un toque de desprecio. Entonces, ¿por qué mis sentencias son tan diferentes? ¿Por qué mi caso, en comparación con otros que usted ha tratado, es tan distinto? El golpe fue directo. Isabela lo sintió en lo más profundo. Miguel levantó la vista. Esto, señora Ruiz, no es solo un juicio sobre mí. Es sobre cómo el sistema que usted ha representado durante años ha fallado. La sala permaneció en silencio, cada palabra de Miguel resonando con fuerza en el aire. Isabela estaba atrapada, rodeada por una verdad que no podía ignorar. La sala del tribunal estaba tan quieta que se podía escuchar el sonido del reloj de pared en el fondo. La mirada de Isabela Ruiz estaba fija en los documentos que Miguel había presentado, pero no podía concentrarse. Las palabras de Miguel, las pruebas, los patrones de sentencias discriminatorias, todo la había dejado sin aliento. Por primera vez en su carrera, la jueza se sentía vulnerable. La sensación de poder que había mantenido durante 3 décadas estaba desmoronándose, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Miguel, por otro lado, mantenía su compostura. Ya había logrado lo más importante, abrir los ojos de todos los presentes sobre el fallo sistémico que Isabela había representado durante tanto tiempo. Pero su trabajo no había terminado aún. La sala estaba llena de una tensión palpable, pero Miguel no iba a dar su brazo a torcer. José Martínez, el fiscal que hasta ese momento había sido cómplice pasivo del sistema, parecía desconcertado. Miró a Isabela, luego a Miguel, y finalmente bajó la mirada hacia los documentos, como si quisiera encontrar una salida o una justificación para lo que había estado sucediendo. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido desvelada ante todos, y el impacto de las pruebas era demasiado grande para ser ignorado. La jueza Ruiz finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de frustración y confusión. «Esto es una locura», susurró, más para sí misma que para los demás. Miguel la miró fijamente, sin mover un músculo. «No, señora Ruiz, esto es justicia». Su voz era firme, pero no agresiva. «La ley debe ser igual para todos. No importa el color de su piel ni su origen. Y lo que usted ha hecho,
lo que ha permitido que suceda en su sala de tribunal, no puede seguir siendo parte del sistema. El silencio que siguió fue abrumador. Nadie se atrevió a interrumpir. El fiscal, aún en shock, comenzó a mover los papeles, claramente desbordado por la situación. Los murmullos en la sala aumentaban, pero Miguel los ignoraba. Sabía que esto no era solo su lucha. Era la lucha de todos aquellos que habían sido víctimas de un sistema de justicia que nunca los había considerado iguales. Isabela intentó retomar el control de la situación, pero su Gabel estaba inerte frente a ella. No podía golpearlo con la misma autoridad de antes, sabiendo que su poder ya no significaba nada. Esto no es un juicio contra mí. Intentó defenderse, pero su voz sonaba vacía. Miguel se levantó lentamente y se acercó a la mesa de la defensa, mirando a cada uno de los presentes, sintiendo el peso de sus palabras. «No», dijo, en voz baja. «Tal vez no lo sea, pero ¿por qué no nos preguntamos por qué ha llegado hasta aquí? ¿Por qué un joven de 19 años está poniendo en duda toda una carrera judicial?» El golpe fue directo, y aunque intentó disimularlo, Isabela sabía que Miguel tenía razón. José Martínez, por fin, rompió el silencio. «Señoría, en base a la evidencia presentada, la acusación se retira». La sala estalló en murmullos. Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. Había perdido, pero lo peor de todo era que lo sabía. Miguel Torres, el acusado, había ganado no solo su caso, sino también una victoria para todos los que nunca habían tenido la oportunidad de defenderse. Miguel se giró hacia la sala, su mirada fija en la audiencia. «Esto no se trata solo de mí. Se trata de todos los casos que han sido manipulados, de todos los que han sido sentenciados sin justicia. Hoy, la ley ha ganado, pero esto es solo el principio». La puerta del tribunal se abrió y dos oficiales de la Comisión de Conducta Judicial entraron. Isabela, mirando hacia ellos, comprendió lo que estaba sucediendo. Estaba siendo removida de su puesto. Sus años de poder se desmoronaban ante ella. Los oficiales se acercaron a su mesa. «Jueza Ruiz, se le informa que está suspendida de sus funciones, a la espera de una revisión más profunda». El rostro de Isabela se tornó blanco y sus manos temblaban mientras la levantaban de su silla. José Martínez miró hacia otro lado, sabiendo que su complicidad lo había alcanzado. El tribunal ya no era suyo. Miguel Torres, un joven abogado negro que había sido visto como un inconveniente para el sistema, ahora había obligado a todo el mundo a enfrentar la verdad. Mientras salía del tribunal, los reporteros lo rodeaban. Las cámaras capturaban cada paso que daba, pero él no se detenía. Su misión no había terminado. Un mensaje apareció en su teléfono mientras se dirigía a la salida del tribunal. «Lo que has hecho hoy ha cambiado todo. Pero esto es solo el principio. Nos vemos pronto». Miguel sonrió, sin detenerse. Sabía que esta batalla estaba ganada, pero aún quedaba mucho por hacer.